Vamos a recordar los elementos de la hipérbola vistos ya en un video anterior. Tenemos f y f', que son los focos de la hipérbola, y el punto medio entre estos dos focos es el centro de la hipérbola. Esta recta que pasa por los dos focos se conoce como eje focal, y los puntos donde se interceptan las dos ramificaciones de la hipérbola con este eje reciben el nombre de vértices de la hipérbola. También tenemos que el segmento que une a estos dos vértices se conoce como eje transverso. En este eje perpendicular al eje focal tenemos otros dos puntos que son los covértices, que se simbolizan con la letra B y B'. Y el segmento que une a los covértices se conoce como eje conjugado. Ahora, si trazamos un rectángulo que pase por los dos vértices de la hipérbola y por los dos covértices de la siguiente manera, con este rectángulo podemos obtener lo que se conoce como las asíntotas. Una de las asíntotas pasa por estos dos vértices del rectángulo y la otra asíntota pasa por estos otros dos vértices. Entonces, estas dos rectas de color azul reciben el nombre de asíntotas. Existen algunas distancias que son de interés para la ecuación de una hipérbola. Esa distancia, la primera de ellas, es la que va del centro de la hipérbola a uno de los vértices, se simboliza con la letra A minúscula, y esta es la longitud del semieje transverso. Semi, mitad, la mitad del eje transverso. Otra distancia es la distancia que hay del centro a uno de los focos. Esa la vamos a nombrar con la letra C minúscula y es la semidistancia focal. Por último, tenemos la distancia que hay del centro de la hipérbola a uno de sus covértices. Esa la vamos a nombrar con la letra B minúscula y se conoce como longitud del semieje conjugado. Para la ecuación de una hipérbola debemos de retomar lo siguiente. A minúscula representa la longitud del semieje transverso, B minúscula la longitud del semieje conjugado y C minúscula la semidistancia focal. Además, como se trata de una hipérbola con centro fuera del origen, las coordenadas del centro se nombran como h, k. H es la abscisa del centro y K la ordenada. Tenemos dos casos. El primer caso es el siguiente. Tenemos el plano cartesiano y resulta que el eje focal de la hipérbola es paralelo al eje X. En este caso se dice que se trata de una hipérbola horizontal. Su ecuación ordinaria es x menos h al cuadrado sobre a cuadrada menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. El segundo caso es cuando el eje focal de la hipérbola es paralelo al eje Y. En este caso tenemos una hipérbola vertical cuya ecuación ordinaria es y menos k al cuadrado sobre a cuadrada menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. Tenemos otras ecuaciones de importancia. Esta ecuación nos relaciona estas tres magnitudes. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Para calcular la longitud del lado recto es 2 por B cuadrada sobre A. Y por último, la excentricidad se calcula dividiendo C entre A. Vamos a resolver un problema. Los vértices de una hipérbola tienen por coordenadas 5,5 y menos 1,5. Sus focos 7,5 y menos 3,5. Hallar la ecuación de la hipérbola en su forma ordinaria y general, las longitudes de sus ejes transverso y conjugado, su excentricidad y la longitud de cada lado recto. Vamos a localizar los vértices. El primer vértice tiene por coordenadas 5,5, abscisa 5, ordenada 5, y aquí tenemos el primer vértice. El otro es menos 1,5, abscisa menos 1, ordenada 5, y aquí tenemos el segundo vértice. Los focos tienen por coordenadas 7,5, abscisa 7, ordenada 5, y aquí tenemos el primer foco F, y el otro tiene por coordenadas menos 3,5, abscisa menos 3, ordenada 5, y aquí está el otro foco. En el punto medio entre los dos vértices
tenemos al centro de la hipérbola. Entonces, de este vértice a este otro vértice hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Por lo tanto, el centro se encuentra en el punto medio, que sería este. Este es el centro de la hipérbola, está a 3 unidades del vértice V' y a 3 unidades del vértice V. Ya tenemos entonces las coordenadas del centro, abscisa 2, ordenada 5. Entonces, las coordenadas del centro son 2,5. También podemos observar que el eje focal está en esta posición paralelo al eje X, por lo tanto se trata de una hipérbola horizontal. La distancia que hay del centro a uno de los vértices se conoce como longitud del semieje transverso, se representa con la letra A, y A es igual a 1, 2 y 3 unidades. También podemos conocer la semidistancia focal, que es la distancia que hay del centro a uno de los focos. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, C minúscula es igual a 5. Nos falta B minúscula, que es la longitud del semieje conjugado. Esa la vamos a calcular con esta ecuación. C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Vamos a despejar B cuadrada. A cuadrada pasa restando a C cuadrada y nos queda el despeje de esta manera. Quitamos el exponente a B cuadrada y lo mandamos como raíz cuadrada al segundo miembro y nos queda que B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. C es igual a 5, lo vamos a sustituir aquí y lo elevamos al cuadrado, 5 al cuadrado menos A, que es igual a 3, y también lo elevamos al cuadrado. 5 por 5 son 25 menos 3 por 3 son 9. 25 menos 9, esto es igual a 16. Entonces B es igual a la raíz cuadrada de 16, que es igual a 4. Entonces ya tenemos cuánto vale B, que es la longitud del semieje conjugado. Entonces vamos a encontrar los covértices. Del centro hacia arriba vamos a contar 4 unidades, 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos el primer covértice. Y del centro hacia abajo también contamos 1, 2, 3, 4 unidades y ya tenemos el segundo covértice. La ecuación ordinaria para una hipérbola horizontal es x menos h al cuadrado sobre a cuadrada menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. Recordemos que las coordenadas del centro de una hipérbola se nombran como h, k y sabemos que las coordenadas del centro son 2,5. Por lo tanto, h es igual a 2 y k es igual a 5. Vamos a sustituir aquí en la ecuación y dice x menos h al cuadrado. X menos h, que es 2, y se eleva al cuadrado entre a, que es igual a 3, y también se eleva al cuadrado. Menos y menos k. K es 5, entonces sería y menos 5 elevado al cuadrado entre b. B es 4 y también se eleva al cuadrado y esto es igual a 1. Tenemos entonces que x menos 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado es 9, ¿sí? Menos y menos 5 al cuadrado sobre 4 por 4 son 16. Esto es igual a 1 y ya tenemos la ecuación ordinaria de nuestra hipérbola. Vamos con la ecuación general. Para eso debemos encontrar el mínimo común múltiplo de 9 y 16, que en este caso es el producto de los dos. 9 por 16 son 144. 144 entre 9 da 16. Y esto se multiplica por el numerador, que es x menos 2 al cuadrado, menos 144 entre 16 es 9, que multiplica el numerador y menos 5 al cuadrado y todo esto es igual a 1. Entonces tenemos 16 que multiplica a este binomio, pero está elevado al cuadrado. Entonces lo desarrollamos. Es el cuadrado del primer término, x cuadrada, más el doble del primer término por el segundo. 2 por x por menos 2 es menos 4x, más el cuadrado del segundo término. 2 por 2, 4.
Esto es, seguimos, perdón, es menos 9 que multiplica al cuadrado del primer término, y por y es y cuadrada, más el doble del primer término por el segundo, 2 por y por menos 5 es menos 10y, más el cuadrado del segundo término, que 5 por 5 son 25. Este 144 que está dividiendo en el primer miembro, lo pasamos multiplicando al segundo miembro, y 144 por 1 es igual a 144. Realizamos las operaciones. 16 por x cuadrada son 16x cuadrada, más por menos nos da menos, 16 por 4x son 64x, más por más nos da más, 16 por 4 son 64. Menos por más nos va a dar menos, 9 por y cuadrada es 9y cuadrada negativa, menos por menos es más, 9 por 10y son 90y, y menos por más es menos, 9 por 25 es menos 225. Y este 144 que está positivo en el segundo miembro pasa negativo al primer miembro e igualamos a 0, ya que en el segundo miembro no quedó nada. Acomodamos términos. Primero los de segundo grado, 16x cuadrada menos 9y cuadrada. Después los términos lineales, menos 64x más 90y. Y reducimos términos semejantes, que es 64 menos 225 menos 144 es menos 305. Esto es igual a 0. Y ya tenemos la ecuación general de nuestra hipérbola. Ya tenemos la ecuación ordinaria, x menos 2 al cuadrado sobre 9 menos y menos 5 al cuadrado sobre 16 igual a 1. También tenemos la ecuación general de la hipérbola, 16x cuadrada menos 9y cuadrada menos 64x más 90y menos 305 igual a 0. Vamos ahora a calcular la longitud del eje transverso. Este es igual al doble de A es igual a 3, entonces sería 2 por 3, tenemos que la longitud del eje transverso es igual a 6 unidades, que es la longitud que hay de un vértice a otro vértice, y efectivamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Ahora vamos por la longitud del eje conjugado. Este va a ser igual a 2 al doble de B. B es igual a 4, entonces sería 2 por 4, son 8, y la longitud del eje conjugado es 8 unidades. De este covértice a este otro covértice hay 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. La longitud del lado recto es 2 por b cuadrada sobre a. Sustituimos b, es 4, y a es 3. Entonces nos queda 2 por 4 al cuadrado entre 3. 4 por 4 son 16 por 2 entre 3. 2 por 16 son 32, entonces tenemos que la longitud del lado recto es de 32 tercios. No es una división exacta, así la dejamos, pero si hacemos la división de 32 entre 3, aproximadamente vemos que la longitud del lado recto es 10.7. Por último, vamos por la excentricidad. Esta se calcula dividiendo C entre A. C es igual a 5 y A es igual a 3. Tenemos entonces que la excentricidad es 5 sobre 3, 5 tercios, que como podemos ver la excentricidad es mayor que 1, lo que corresponde a una hipérbola. Vamos a terminar nuestra gráfica. Tenemos entonces que cada lado recto mide 10.7 unidades. Entonces vamos a trazarlo sobre cada uno de los focos. En este caso son 10.7, 5.3 hacia arriba, 5.3 hacia abajo. Y aquí tenemos nuestro primer lado recto que mide 10.7 unidades. Hacemos lo mismo en el otro foco. Aquí tenemos nuestro otro lado recto que mide 10.7 unidades. Ahora vamos a trazar un rectángulo que pase por los vértices y los covértices de esta hipérbola. Trazamos nuestro rectángulo, aquí lo tenemos señalado, y este nos va a servir para trazar las asíntotas. La primera asíntota pasa por este punto y este otro punto, que son los vértices del rectángulo. Esa es nuestra primera asíntota, y de este punto y en este punto pasa nuestra siguiente asíntota. Ya con esto podemos trazar
nuestras ramas de la hipérbola. Una de las ramificaciones va a pasar por este vértice y los dos extremos de este lado recto, acercándose cada vez más a las asíntotas. Tenemos aquí nuestra primera ramificación. Del otro lado también se forma otra rama de la hipérbola que parte de este vértice, pasa por los extremos de este lado recto, acercándose cada vez más a las asíntotas. Y ya tenemos nuestra gráfica completa. En el próximo video vamos a encontrar las ecuaciones de las asíntotas de este problema. No te lo pierdas y con esto damos por terminado nuestro tutorial. Gracias.